Quiero agradecer al canal Experiencia Paranormal por habernos invitado una vez más para compartir una historia con ustedes. También quiero felicitarlos por haber llegado a esa meta de los 100,000 suscriptores. Saludos y gracias a toda la comunidad. Atrapamos y quemamos a una bruja. Cuando era solo un adolescente experimenté, viví y vi cosas que sé que en la actualidad son difíciles de creer, porque son pocos los lugares donde se sigue viendo. Sin embargo, quiero compartirles este relato centrado en una bruja que fue capturada en mi casa, aquella donde crecí, y donde esta clase de cosas que están a punto de escuchar se consideraban como algo aparentemente normal por la gran cantidad de veces que pasaba. Vivíamos retirados del pueblo más cercano, en una vivienda que mi padre construyó porque decía que le gustaba la paz de la naturaleza, salir a comprar cosas y demás. Era algo complicado porque debíamos ir en la camioneta de mi padre, pero nos las arreglábamos para siempre traer lo que hacía falta. Por las mañanas él me llevaba al colegio junto con mi hermano menor, y mi hermano mayor lo ayudaba con las cosas del establo, el ganado y todo eso. Mi madre era ama de casa, pero también sabía hacer cosas de ganadería y demás. Me gustaba mucho esa vida, con vecinos lo suficientemente lejos como para que no molestaran. Recuerdo que caminando 10 o 15 minutos, lográbamos llegar a otra vivienda, donde vivía una familia casi tan tranquila como la nuestra. Cada domingo íbamos juntos a misa en la iglesia de un pueblo donde papá nos llevaba, y al regresar hacíamos carne asada con ellos. Siempre nos cayeron muy bien. Contábamos con la ayuda para cualquier cosa que necesitáramos, y viceversa. A pesar de esa gran comodidad, no todo era color de rosa. La naturaleza daba tranquilidad, pero no estábamos solos entre todos esos árboles del bosque. Por las noches escuchábamos risas femeninas, pero no lográbamos ver de quién se trataba. Mi madre decía que eran brujas, y que lo mejor era mantener la casa cerrada para que no entraran. Desde ese momento comencé a observar que en el mundo existe un mal que nos rodea a todos y que busca la más mínima oportunidad para acecharnos. Como aquella vez en que mi padre subió a una mujer extraña a su camioneta para darle un aventón, y cuando regresó a casa, se enfermó por una semana, teniendo la piel irritada en la misma zona, donde él decía que aquella mujer le había puesto la mano atrevidamente. Mi abuela conocía muchos ungüentos para tratar esa clase de cosas, y gracias a que nos visitó logró ayudar a mi padre a que sanara. Desde ese entonces no ayudamos a más nadie que no sea un conocido. Sé que suena muy feo, pero era más seguro para nosotros. Mi madre decía que si eso me hubiera pasado a mí, tal vez no habría sobrevivido, y la idea me aterraba mucho. Por otro lado, está el caso de mi hermano, el cual despertaba con marcas en la espalda. Parecían arañazos, pero no le dolían hasta 2 días después. Una cosa muy rara. Mi abuela decía que eso le pasaba por mujeriego, porque las brujas perseguían a los sinvergüenzas para darles una lección, y él tenía la mala costumbre de escaparse en su moto hacia el pueblo varias noches, para hacer de cuanta cosa con las muchachas que allá vivían. Mi madre lo descubrió con una en su cuarto en una ocasión. Pronto las risas disminuyeron hasta que era únicamente la de una mujer, y por alguna razón que desconocemos comenzó a acecharnos por las noches. Se robaba algunas gallinas que mi padre criaba, patos, y a veces les dejaba grandes heridas a las vacas. Mi padre despertaba y al darse cuenta se enfurecía, jurando a gritos que si algún día llegara a atrapar a esa bruja, entonces la quemaría sin piedad, y se regocijaría con sus gritos y súplicas. Nadie se atrevía a hablarle en ese estado tan enojado, ni siquiera mi madre. No era abusivo ni mucho menos un patán, pero preferíamos esperar a que se le pasara la rabia. Recuerdo aquella noche en que logré ver a la bruja. Fue cuando estaba cerrando los corrales de las vacas y asegurando que las gallinas estuvieran en sus criaderos. Cuando escuché aquella risa, miré hacia todos los lados hasta que decidí alzar la mirada al cielo. La luna estaba llena y el cielo sin nubes, lo que me facilitó observar a un cuerpo femenino volando en lo que parecía una escoba. No iba ni tan rápido ni se hallaba tan lejos, pero me dio escalofríos. Jamás imaginé que algo como lo que mis ojos me mostraron fuera real. Con el cuerpo tembloroso corrí a la casa y les dije a mis padres.
Cerramos todo inmediatamente y cada uno cenó en su cuarto, para no tener luces encendidas. Mi hermano menor y yo dormimos con el mayor en esa ocasión, por órdenes de mis padres, para asegurarnos que nada nos sucediera. Finalmente nuestra experiencia con esa bruja llegaría a su fin, 5 noches después a esto, cuando ya cada quien dormía en su cuarto, menos mi hermano menor con quien siempre compartí el mío. Todos esos días que pasaron fueron tranquilos, pero no nos dimos cuenta de que la bruja quería que sintiéramos esa sensación de tranquilidad para relajarnos. De ese modo intentó secuestrar a mi hermano menor. Fue tan silenciosa que no escuchábamos cuando forzó la puerta del patio, suponiendo que la haya abierto de esa manera. Yo descubrí todo porque siempre he sido de los que se despiertan con el menor de los ruidos, gracias a la paz que daba la naturaleza. Cuando abrí los ojos ella lo tenía con las manos y pies amarrados. En la boca le puso una especie de cinta para que no gritara. Al instante grité tan fuerte como pude y mis padres acudieron junto con mi hermano mayor. Tenía un bate en la mano cada uno, y con eso le dieron una gran cantidad de golpes que le debieron haber quebrado tantos huesos que le impidieron moverse libremente. Ni siquiera cuando cayó en el piso se detuvieron. Después de todo intentó secuestrar a un niño de 8 años. La bruja rogó tal y como mi padre lo dijo, pero ni siquiera de rodillas lo habría hecho entrar en razón. Entre los tres la amarramos y la sacamos de la casa. Mi viejo dijo que solo mi hermano mayor y yo lo acompañaríamos. Mi madre junto con el menor se quedaron en la casa. Nos adentramos en el bosque con gasolina, hasta una zona donde no había tantos árboles. Ahí la bañamos con el líquido, y después le prendimos fuego para que éste la consumiera. Esos gritos se robaban la paz de la naturaleza, y eran aterradores porque su voz cambiaba frecuentemente a un tono tan grave, que se asemejaba al de un hombre con problemas en la garganta. Mi padre decía que esos eran los demonios que habitaban dentro de ella, y que también estaban siendo expulsados, tal vez al mundo, tal vez al infierno. No teníamos manera de saberlo. Nos quedamos ahí hasta que el cuerpo se hizo irreconocible, y después nos fuimos. En la parte trasera de la casa encontramos su escoba. Supimos que era de ella por el diseño tan raro, y que era toda negra. La quemamos también. De seguro en eso llegó a la casa sin que nadie la escuchara. Desde ese día no hemos tenido problemas con más brujas, pero las cosas paranormales, con el tiempo encontraron la manera de llegar a nuestra casa. Durante uno de mis viajes cruzando la Huasteca Potosina, me encontré con un pequeño pueblo enclavado en lo profundo de la sierra. Un lugar compuesto por muchas casas en mal estado, que ni siquiera tenía un hotel donde pudiera descansar. Mi viaje había sido largo y demasiado pesado, y una fuerte tormenta se avecinaba. Caminé durante horas por sus calles desiertas, buscando un lugar donde quedarme, pero todo parecía salirme mal. La noche avanzaba rápidamente y el cansancio me estaba venciendo, y para empeorar la situación tenía mucha hambre, pues no había probado bocado desde la mañana. Me senté en la banqueta resignado, cuando vi a una anciana salir de un jacal justo enfrente de mí. Su mirada me llamó la atención pues no reflejaba ninguna emoción, pero aún así le pregunté si podía venderme un café con pan. Ella me observó en silencio y con voz pausada dijo que sentía una gran inquietud en mi alma. Luego preguntó si tenía prisa por llegar a la ciudad. Le respondí que sí, pero que además no había comido nada en todo el día. Me dijo que me serviría café con leche y que no me cobraría ni por eso ni por el hospedaje. Le agradecí sus palabras, pero le aseguré que seguiría mi camino, pues no tenía intención de quedarme. Sin embargo, ella insistió en que lo hiciera, pues los caminos en esa región se volvían peligrosos al anochecer. Con cierto tono burlón, dijo que quizá el destino me había llevado hasta ahí. Estuve a punto de preguntarle qué quería decir con eso, pero sin darme cuenta ya la estaba siguiendo hasta el interior de su humilde cocina. Me sirvió café y conversamos un rato, hasta que con expresión seria me mostró el cuarto donde pasaría la noche.
Antes de marcharse me advirtió que pasara lo que pasara no abriera la puerta, pues tendría una visita especial y no quería interrupciones. Le aseguré que no tenía de qué preocuparse, que estaba demasiado cansado y lo único que quería era dormir. Sin embargo, aunque mi cuerpo lo pedía, mi mente no me permitía conciliar el sueño. No podía dejar de preguntarme quién la visitaría durante esas horas de la noche. Al principio pensé en algún enamorado, pero la idea no tenía sentido, pues la anciana rondaba los 70 años. Mientras intentaba encontrar una respuesta, el tiempo pasó, y sin quererlo terminé descubriendo la verdad. Pasadas las 4 de la mañana, un olor nauseabundo invadió la casa, como si decenas de animales muertos estuvieran ahí dentro. A esto se sumaron unas voces lejanas, como si alguien estuviera rezando en un tono bajito. No sabía qué hacer, pues una parte de mí quería salir y averiguar qué pasaba, asegurarme de que la anciana estuviera bien, pero algo dentro de mí me decía que quedarme era lo más sensato. Me quedé con la mano en la perilla, dudando varias veces en decidirme por salir. Las voces se hicieron más nítidas, y tras varios minutos de indecisión me armé de valor y salí del cuarto. La sorpresa me dejó helado, pues no había nadie en la casa. Recorrí cada rincón de la propiedad, llamé a la anciana sin alzar mucho la voz, pero no la encontré por ninguna parte. Pensé que tal vez había salido, así que regresé a la habitación dispuesto a dormir. Estaba por entrar, cuando un sonido me dejó paralizado, pues a lo lejos se escuchaba el llanto de un bebé. Eso era imposible, pues la anciana vivía sola y no tenía vecinos. Sin embargo, el llanto se seguía escuchando. Me dispuse a encontrar el origen de aquel llanto, y después de unos minutos me di cuenta de que venía del patio. Con el corazón latiéndome en el pecho me asomé por la ventana, y lo que vi aquella noche aún me persigue hasta la fecha. 6 ancianas completamente desnudas bailaban alrededor de una enorme fogata. Sus cuerpos se contorsionaban de manera antinatural, y sus sombras parecían moverse con vida propia entre las llamas. En el centro, una de ellas sostenía a un pequeño bebé entre sus brazos. De repente y sin titubear, alzó un cuchillo y lo clavó con brutalidad en su frágil pecho. Tuve que cubrirme la boca con ambas manos para no gritar, pues la escena era espantosa y perturbadora. No podía entender cómo alguien en su sano juicio era capaz de cometer semejante atrocidad. Quise correr y escapar de ahí cuanto antes, pero mis piernas pesaban como si fueran de acero. Lo único que pude hacer fue seguir mirando completamente paralizado. A los pocos minutos aquellas mujeres comenzaron a beber la sangre del niño, y cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, algo más siniestro sucedió. Desde el interior de la fogata, entre las llamas danzantes, algo comenzó a emerger. Al principio era solo una sombra distorsionada por el fuego, pero poco a poco tomó una forma definida. Una criatura humanoide salió caminando de entre la lumbre. Su cuerpo era una abominación con patas de caballo, torso de hombre y una cabeza completamente negra que parecía la de un chivo, con unos ojos rojos como brasas ardientes. El miedo me golpeó con una fuerza indescriptible. Sentí que estaba por desmayarme, pero en un acto desesperado de supervivencia, tomé un cuchillo y esperé el momento justo para escapar. Miré la hora y ya pasaban de las 5 de la mañana, así que solo necesitaba esperar un poco más hasta que amaneciera y poder buscar ayuda, pues ese crimen no podía quedar impune. Esas malditas mujeres tenían que pagar por lo que habían hecho. 30 minutos después el sonido de unas campanas rompió el silencio, pues anunciaban la misa de gallo, y supe que como fuera debía llegar a la iglesia. Salí con el mayor sigilo posible, pero no había avanzado ni 20 metros cuando unas carcajadas me detuvieron en seco. Un escalofrío me recorrió la espalda, así que giré la mirada y mi sangre se congeló. 6 enormes bolas de fuego flotaban en el aire.
No sé cómo explicarlo, pero emitían risas y susurros con voces de mujer. Apenas podía moverme, pero cuando vi que aquellas esferas se dirigían hacia mí, encomendé mi vida a Dios y salí corriendo con todas mis fuerzas. Llegué a la iglesia gritando como un loco, asustando a la gente que apenas iba llegando a la misa de gallo, y con el corazón a punto de salirse de mi pecho, les conté todo lo sucedido. Minutos después el cura salió a mi encuentro, y con voz temblorosa le relaté cada detalle de lo que había presenciado. Sin dudarlo, reunió a un grupo de hombres y juntos fuimos hasta la casa de la bruja. Lo que encontramos allí nos dejó sin aliento. La casa estaba vacía y no había rastro de las ancianas. Solo quedaban restos de la ropa de infante y una cantidad absurda de sangre esparcida por el suelo. Creí que ahí terminaba todo, pero estaba completamente equivocado. Después de hablar con el cura, le confesé que partiría esa misma tarde. No pensaba pasar una noche más en ese lugar, pues el miedo se había apoderado de mí. Él asintió con seriedad, y antes de despedirme, me entregó una medalla de San Benito, y hasta la fecha sus palabras resuenan en mi mente. Si te vas a marchar, por favor, déjame regalarte esta medalla. Será tu máxima protección contra esas criaturas. Encomiéndate a nuestro Señor y no te preocupes. Yo estaré rezando para que llegues con bien. Agradecí su gesto y me dispuse a preparar mis cosas. Muchos habitantes del pueblo me advirtieron que no debía irme, que era demasiado peligroso pues el aquelarre había sido interrumpido, y esas brujas tarde o temprano buscarían venganza, pero no pensaba quedarme ni un minuto más. Aproximadamente a las 5 de la tarde emprendí el camino. Iba atento a cualquier ruido con los sentidos agudizados por el miedo, pero la desesperación por regresar a casa me daba fuerzas. A medida que avanzaba la noche comenzó a caer, y para las 7 todo estaba completamente oscuro. Me sentí aliviado al ver a lo lejos las luces del siguiente pueblo. Solo 2 kilómetros más y podría descansar tranquilo. Caminaba con una sonrisa en el rostro, convencido de que lo peor había quedado atrás, pero justo en ese momento una carcajada espeluznante rompió el silencio de la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda, y cuando levanté la cabeza la vi. Una anciana se mecía en la rama de un árbol, como si de un columpio se tratara. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror, y de pronto, de entre la oscuridad, 5 figuras más emergieron y comenzaron a caminar hacia mí. El miedo me tenía completamente atrapado al darme cuenta de que esas mujeres no eran humanas. Sus rostros tenían rasgos distorsionados y horribles. Donde deberían tener bocas, había una especie de pico afilado como si de un ave se tratara. Tal vez nadie me crea, pero juro que lo que vi esa noche fue real. Cuando estaban a escasos metros, la anciana que se mecía en el árbol saltó al piso y se acercó lentamente. Era la misma mujer que me había ofrecido posada la noche anterior, pero ahora su rostro se veía más demacrado y su mirada estaba cargada de un odio indescriptible. Me observó con furia y con voz áspera me preguntó quién me había dado esa cosa. Me ordenó que me la quitara del cuello porque de lo contrario, mi familia pagaría las consecuencias. En ese momento recordé al cura y con la poca fuerza que me quedaba comencé a recitar la oración que me enseñó. Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por los clavos de su Santa Cruz, yo repelo cualquier maldad que esté cerca de mí. Apenas terminé la oración, las mujeres se desplomaron al suelo retorciéndose de dolor. Se golpeaban el cuerpo con furia, como si estuvieran siendo consumidas por un fuego invisible. Solo la anciana que me había dado posada se mantuvo en pie. Con una velocidad inhumana se abalanzó sobre mí, arañándome y mordiéndome con una ferocidad bestial. Un dolor indescriptible me recorrió el cuerpo, pues sentía la piel desgarrarse en varios lugares,
y antes de poder hacer algo más, todo se volvió oscuridad, pues en ese momento perdí el conocimiento. Imagino que fue Dios quien me ayudó a salir con vida de aquella pesadilla, porque cuando desperté seguía en el mismo lugar, pero ya había amanecido por completo. El dolor era insoportable y cada paso que daba parecía una tortura, pero con esfuerzo logré avanzar lentamente hasta llegar al pueblo. Apenas me vieron, varias personas corrieron para ayudarme y me llevaron al centro médico, un sitio tan pequeño y humilde que más bien parecía una bodega. Me atendió una amable enfermera que al ver mi estado me preguntó qué me había ocurrido. Le dije que un animal me había atacado en el camino, pero que de alguna manera logré ahuyentarlo y salir con vida. Tras unos minutos me puso algunos vendajes y me indicó que tuviera cuidado. Le agradecí por las atenciones y pagué las cuotas necesarias, para luego salir de ese lugar sin perder más tiempo. Aunque el cansancio me pesaba en los huesos, lo único que tenía en mente era regresar a mi casa cuanto antes. Preguntando entre los habitantes llegué a una estación de autobuses. Sin embargo, el único destino disponible era Ciudad Valles, cuando yo necesitaba llegar a la Ciudad de México. Eso no me detuvo. Compré el primer boleto disponible y en menos de 3 horas ya estaba en Ciudad Valles. Desde ahí conseguí otro boleto directo a la capital. Afortunadamente logré salir vivo de ese encuentro, pero hasta la fecha sigo teniendo pesadillas con esas mujeres. No logro olvidar sus espantosos rostros, ni aquella noche en la que terminaron con la vida de un inocente.